Gloria al Señor, gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor en este día, bendito sea su nombre. Feliz Día de los Padres, a todos los padres, en una forma especial, bendecimos el nombre del Señor. Y feliz Día de los Padres a mi Padre Celestial, bendito sea su nombre, aleluya. Por Él estoy yo vivo en este día y por Él nosotros suspiramos. Y quisiera compartir en este día, un día tan glorioso como es el Día de los Padres, al igual que el Día de las Madres, ¿no? Pero bendecimos el nombre del Señor. Traigo para ti en este día una palabra que el Señor me ha dado y no hay una palabra mejor que se presta para hablar del amor del Padre que la parábola del Hijo Pródigo. Bendecimos el nombre del Señor. Hoy muchas iglesias predican esta palabra, pero esta palabra verdaderamente es una palabra de bendición para nuestras vidas, especialmente para muchas de las personas, muchos de los hombres que piensan como que Dios está airado con ellos y ellos piensan como que tienen que ellos perfeccionar su vida antes de buscar a Dios. Y quisiera decirte en este día que Dios te acepta tal y tal como tú eres. Si te arrepientes de corazón y buscas su rostro, Dios te perdona, Dios te levanta y Dios quiere tener una relación contigo. Bendecimos el nombre del Señor. Y le doy la gracia al Señor porque un día como hoy fue un día en donde yo entré a las aguas bautismales. Bendecimos el nombre del Señor. Y fui bautizado en las aguas en la iglesia de Juan 3:16 en Corona. Corona Queens. Bendecimos el nombre del Señor que pastoreaba el hermano Taucán. Este pastor chileno era de la vieja guardia. Y era un hombre de Dios. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Pero quisiera compartir contigo esta palabra. Y espero que te sea de bendición. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y leo la palabra de Dios en Lucas capítulo 15. Del versículo 11 al 32. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mi alma te alaba y te bendice. Mi alma, Señor, te glorifica. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Bendícela, Señor, Dios mío, en los corazones de aquellos que han de escuchar esta palabra. En este día de los padres, Señor, sé tú su bendición, sé tú su bendición. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es nuestro Padre celestial. Y el Señor nos busca a nosotros. En este caso, el hijo menor, el cual ya nosotros leímos la parábola, él retornó. Pero lo cierto es que este es un ejemplo de cómo Dios nos espera a nosotros con brazos abiertos, y cómo Dios espera a aquellos que anhelan su presencia. Dios lo espera con brazos abiertos, especialmente cuando la persona anda perdida en el sentido de que no tienen una relación con Dios. Cuando tú no tienes una relación avivada para con Dios, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Es lo que dice la Biblia. Y está perdido. Perdido en el sentido de que si no tienes a Dios y no tienes una relación con Él y no has aceptado a Cristo en tu corazón, entonces obviamente tu alma va rumbo hacia un destino que no es el cielo. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que nosotros domingo tras domingo predicamos la palabra desde este lugar. Desde este lugar, para nosotros poder predicar la palabra y predicarla abiertamente como ella lo relata. Bendecimos el nombre del Señor. Pues lamentablemente hoy en día, y no voy a decir que son todas las iglesias, porque el Señor tiene un remanente fiel, y un remanente no es mucho. La gente se piensa como que todas las iglesias son de Dios y que todos van para el cielo. No es lo que la Biblia declara. Y obviamente nosotros sabemos que hay un remanente fiel, un remanente el cual busca a Dios en espíritu y en verdad. Como el Señor se lo dijo a la samaritana: he aquí que el Señor busca adoradores, aquellos que le adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es en este monte ni en el otro monte, sino es más bien en espíritu y en verdad. Y en esta parábola, una hermosa parábola, y una parábola obviamente nosotros sabemos que es una historia que se relata, una historia que nosotros podemos conocer, pero que trae una enseñanza espiritual concerniente al cielo. Así el Señor también habló la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar. Estas son parábolas, ¿no? Son enseñanzas que el Señor usa para mostrarnos a nosotros una verdad espiritual concerniente al cielo. Y esta es una bella historia que el Señor relata. Y lo relata en una forma sencilla y simple, para que nosotros podamos entender el amor que el Padre tiene para con sus hijos. Dios nos ama. Eso es lo que la Biblia dice. Nosotros no podemos hacer de Dios lo que Él no es. En otras palabras, no podemos crear nosotros, porque nosotros tenemos ciertas actitudes a veces y queremos ser los jueces de la humanidad. Y nosotros lamentablemente queremos presentar un Dios con una naturaleza que no lo relata en la Biblia. Nosotros vemos la naturaleza de Dios en esta parábola de una forma hermosa. Pues vemos el amor de Dios para con los hijos, para con sus hijos, para aquellos perdidos que se arrepienten, para aquellas personas que reconocen que necesitan una relación para con el Padre. Y esta parábola dice en esta forma: un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Tal parece como que este hijo menor, yo me pregunto, ¿no? Yo pensaba, digo yo, ¿por qué será que casi siempre los hijos menores o las hijas menores son casi siempre como las más rebeldes?
Se da en los casos, posiblemente estoy equivocado, pero ¿por qué será que los hijos menores, que ahí siempre son como los que más dolores de cabeza le dan a sus madres y a sus padres? En mi caso yo fui el rebelde, yo fui el más rebelde. Pero este hijo parece como si él como si él merecía, ¿no? Merecía su herencia. Y lamentablemente a veces hay muchos hijos así que piensan como que ellos han trabajado tan arduamente que ellos se merecen la herencia. ¿Y cuántas familias no se han dividido y no se han destruido por herencia? Por herencia. Y los hijos, lamentablemente, cuando el padre muere, lamentablemente muchas veces los hijos terminan en enemistades. Otros inclusive se han dado muerte. Pero nosotros hablamos de esta parábola en este hijo que hizo su herencia. Y el padre no argumentó y le dio la parte que a él le correspondía. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, no muchos días después, dice, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Le dieron su herencia y en vez de ser un buen mayordomo con lo que le dieron, que posiblemente no tenía la edad adecuada para ser un buen administrador de los bienes que su padre le daba, sino que tomó los bienes, tomó la parte de su herencia, tomó el dinero y se fue a una provincia apartada para vivir perdidamente, porque él pensaba que su vida iba a ser mejor. Iba a poder vivir sin que nadie lo corrigiese, vivir en una vida indisciplinada, sin tener ninguna clase de control, sin tener nadie que le diga, mira, tú no puedes hacer esto, no haga esto, esto le ofende a Dios. No haga estas cosas, esto no te va a hacer de bien. O sea, sé que el hijo menor, vamos a ser sinceros, recibió su herencia, pero menospreció, por así decirlo, por este tiempo que él tuvo de su rebeldía, menospreció el consejo y la enseñanza que el padre le daba. Prefirió los bienes materiales a él estar y vivir con la familia y con su padre. Y así hay muchos hijos que llegan a cierta edad y terminan, se van de la casa, se van del hogar paterno y se van porque quieren vivir su vida y hacer lo que les da la gana. Muchos lamentablemente han terminado en gangas. Otros terminan en drogas. Otros mueren en el proceso, porque no todo el mundo que sale y vive su vida perdidamente y está viviendo el mal camino, está metiéndose droga, o mujeres o jóvenes que terminen en una vida de prostitución. Otras han terminado inclusive en ganga. Yo soy testigo de estas cosas. Pues yo no la pasé muy bien con la hija mía, debo de decirlo. No la pasé muy bien. Y eso cuando yo le serví al Señor. Esta fue parte de la prueba que yo tuve que pasar y experimentar de parte de Dios. En donde inclusive yo iba a trabajar, y cuando yo iba a trabajar a housing, recién empezando a trabajar en housing, la hija mía con una rebelión tremendísima y desaparecida por 2 días y 3 días, tenía que ir al precinto a declararla perdida. Pero yo no dejé de trabajar. Digo, yo tengo que trabajar primero, porque si pierdo el trabajo, entonces ¿cómo voy a subsistir? Iba a trabajar y trabajando bajo prueba. Luego iba y tenía lo que hacer para buscar a mi hija. Y buscar a mi hija, porque es así. Y Dios me dio la oportunidad. Yo tuve que criar a mi hija con mi madre. De edad de los 6 años la tomé. Y es una historia larga, pero un ejemplo, ¿no? Para presentarlo, de cómo a veces muchos hijos, cuando el padre o la madre quieren corregirlos y decirle, mira, tú no puedes hacer eso porque tú vas a vivir, tú no vas a llegar a una edad adulta en la forma que tú estás conduciendo tu vida. No te pienses que, porque a veces lamentablemente muchos jóvenes o jovencitas también, y jóvenes piensan que ellos se la saben todas y no han vivido lo suficiente para tener el conocimiento y la sabiduría de lo que acontece en el mundo de afuera. Y hoy en día con las redes sociales, mira,
Tú no tienes que salir fuera de tu casa para perderte. Tú puedes estar perdida, tú puedes estar viviendo en el hogar paterno, puedes estar viviendo en la casa de tu padre y de tu madre, ir a la escuela y todo, pero de por sí tú estás perdida porque tienes toda la información y tienes todas estas redes sociales en tus manos y tú piensas que te la sabes toda y tú lo que estás no tienes el suficiente conocimiento del mundo de afuera y ya tú estás en un proceso de perdición. Y es por eso que nosotros inquietamos a la persona de este lugar a buscar de Dios. A buscarle a Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. Y Él no quiere que nosotros estemos perdidos. Dios quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Dios quiere que nosotros podamos hablar con Él en confianza. Porque Él es nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos, acercaos al trono de la gracia confiadamente. Dios no anda buscando como destruirte y que Dios está airado contigo. No, Dios quiere que tú vengas y reconozca que tú sin su relación tú estás perdido, como este joven. Y llegó un tiempo que tuvo que reconocer, mira, y no hemos llegado a esa parte todavía de la parábola, pero nosotros debemos que reconocer que necesitamos de Dios. Dios es el Dios de la Biblia, tú lo puedes buscar a solas. Tú necesitas un grupo de personas o una comunidad. No estoy diciendo que no nos congreguemos, porque es necesario que nos congreguemos y vayamos a la iglesia. Le decimos el nombre del Señor para ser instruidos y nosotros recibamos cierta clase de enseñanza. Pero muchas veces, hoy en día, tú tienes que conocer tu Biblia antes de ir a la iglesia. Porque lamentablemente tú vas a la iglesia y te vas a perder aún dentro de la misma iglesia. Hay que decir la gran verdad. Pero lo cierto es que cuando yo estaba buscando de Dios, yo no estaba en la iglesia. Yo estaba leyendo mi Biblia sola en mi habitación. Me metía cocaína y todas esas cosas. Y luego me iba a tocar. Hasta que el Señor se me reveló a mí. Y Dios me dijo, tu Dios no es así. Oye, ¿cómo es mi Dios? Y el Señor se me empezó a hablarme en forma audible en ciertas ocasiones, pero siempre Dios también te habla de espíritu a espíritu. Dios habla, la palabra de Dios es espíritu. Es el maná, es un pan espiritual. Entonces cuando tú la lees, esta palabra habla a tu ser interior, habla a tu espíritu y te redarguye y Dios te habla y te ministra. Y en una ocasión de esa yo me veo en el espejo y veo que Jesucristo en visión, ¿no? Esto fue una visión que Dios me dio. Vi que Jesucristo estaba arrodillándose delante del Padre Celestial, con su corona de espinas, ensangrentado y todo. Y él estaba arrodillado delante del Padre. Entonces le dice al Padre, nadie ha creído en mi sacrificio. Yo dije, no llores, no digas eso. Yo he creído en ti, yo creo en ti. Y ahí cuando el Señor me dio esa visión, mi vida empezó a cambiar. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren lo que dice la palabra. No quiero quebrantarme mucho aquí, pues entonces no voy a poder presentar la palabra. Ahora fíjate. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Él tomó su plata y dijo, bueno, tengo suficiente dinero, tengo suficientes bienes materiales para yo hacer lo que me da la gana. No estoy en la casa de mi padre, no estoy en la casa de mi madre. Yo puedo usar todo esto y hacer lo que me dé la gana a mí, nadie me va a decir nada. Si hubiese sido un buen administrador, si hubiese invertido el dinero o hubiese hecho de su herencia algo que sea de beneficio para su vida, obviamente pudiese por lo menos sobrevivir más tiempo. Pero no, empezó a vivir perdidamente en placeres, en fiesta, en parranda, como muchas personas lo han hecho. Muchas personas que han recibido herencia y han recibido riqueza. Otros se han ganado el loto y no han sido buenos administradores de la finanza. ¿Y qué ha pasado? Han terminado en la pobreza. Pero en este caso Dios quiso enseñarle a este individuo, a este jovencito, enseñarle una lección. O sea, él fue, malgastó su dinero en bienes y placeres
Y entonces Dios envió una gran hambre. Voy a decir, Dios permitió que esta hambre llegase y el hambre, la carencia, obviamente lo que empieza a recoger el pensamiento de este individuo para Dios poder bregar en él y que él pueda reconocer que tiene que regresar a la casa de su padre. En otras palabras, cuando empezó a pasar por esta necesidad, a veces tiene que venir una necesidad grande en nuestra vida para nosotros reconocer que con Dios es mejor. Con Dios nos van mejor las cosas que cuando nosotros no estamos con Él. Y esto fue lo que le pasó a este joven. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mira qué bajeza. A veces tú tienes que tocar el fondo para tú reconocer que lo que tú tenías era de mayor valor que lo que tú tienes hoy en día. ¿Te das cuenta? En este caso, después de haber malgastado todo, entonces se acerca el hambre. Entonces, ¿qué pasa? Él anda buscando un lugar donde él pueda abastecer su necesidad y lo que termina haciendo es apacentar cerdo. Y llegó a un fondo tan profundo, podríamos decir, en cuanto a su necesidad, que necesitaba alimentarse de lo que comían los cerdos. Dice que aún nadie le daba. Dice que quería alimentarse de las algarrobas. Entonces, qué bajeza, hasta qué bajo llegó esta persona. ¿Cuántas personas no han terminado? Músicos, jóvenes. Yo conozco, bueno, ahora, hoy en día no, porque ya no estoy en ese ambiente, pero verdaderamente en los tiempos de los 80 y los 90, que todo el mundo uno se podía meter cocaína y hacer llenarse de esta droga y hacer todas esas actividades y cosas. Hubieron muchas personas que yo conozco que murieron. Unos se dieron sobredosis, otros lamentablemente terminaron presos y otros terminaron muertos, otros terminaron deportados. ¿Te das cuenta? O sea, que el mundo de la droga no deja nada bueno. No deja nada bueno. Y hoy en día, verdaderamente, muchos de los jóvenes que piensan que la conocen toda, van a terminar, posiblemente no lleguen a una edad de adulto. ¿Por qué? Porque están viviendo demasiado rápido. En el sentido de que, mira, antes de tú correr, tú tienes que gatear, tienes que conocer el ambiente. No puedes lanzarte a la calle, al mundo, y mira, yo quiero que me den, dame lo mío, que me voy a vivir, y desde que yo consiga trabajo me voy de la casa. Deja que yo cumpla 18 años y yo me voy a vivir, yo voy a hacer lo que me dé la gana y nadie me va a poder decir nada. Yo quiero ser libre, quiero ser independiente y voy a buscar trabajo. Pero ¿qué clase de actitud de rebelión del mismo diablo es esa? Porque no podemos decir que esa es una actitud de Dios. Es una actitud de rebeldía. Cuando tú te vienes en contra de tus padres y tú eres una persona rebelde, tú estás acarreando para contigo maldición. ¿Cuándo, a dónde se ha visto? Por ejemplo, yo soy dominicano, tú levantarle tu voz en una forma de respeto a tus padres o a tu madre, no te va a ir bien. No, a mí no me fue muy bien cuando yo me puse rebelde con mi mamá. Ellos lo que te daban con una mano abierta o al revés, como yo lo llamaba. Te doy un al revés y te daba una galleta ahí mismito y tú no podías levantarle la mano a tus padres. Pero hoy en día aquí estos jóvenes no respetan a los padres. No respetan, no hay un respeto, no hay reverencia. Y todo depende de la instrucción y de la enseñanza que hayan recibido en el hogar paterno. Y es por eso que se encuentran en tantos problemas. Mira este jovencito que mató a otro, le metió un cuchillo en el mismo corazón y le dio muerte. Y ahora va a terminar con 35 años de cárcel. Y encontramos ahora una sociedad que está abogando la causa del criminal por defensa, pero para yo defenderme tengo yo que usar un arma. Nosotros peleábamos físicamente a los puños. Nos vamos al boxeo o a la lucha, lo que tú quieras. Si tú quieres entrar en el boxeo, yo uso la lucha y si yo soy el mejor luchador que tú, te voy a ganar.
Pero la situación era que si yo, mira, si te queremos pelear, yo necesariamente tengo que venir a la pelea con un arma. Y eso es lo que hacen los jóvenes hoy en día. Y la mentalidad está totalmente dañada por la enseñanza que reciben en los hogares. Ahora fíjate, si tú le enseñas a ellos el temor de Dios, tan temprano el joven va a reconocer, mira, mi mamá me enseñaba esto, mi padre me enseñaba sobre Dios, y le queda eso en su subconsciente, le queda eso en su memoria, y ellos no se van a separar, no van a reconocer que hay cosas que tú no puedes hacer. O sea, la idea es que el Espíritu Santo de Dios, porque la gran ventaja que tenemos nosotros es que tenemos un Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como nuestro tutor, nuestro libertador. Él es quien nos enseña, Él es quien nos pastorea. Sí, cuando no hay nadie que nos pueda ver, el Espíritu Santo de Dios te está redarguyendo y te guarda de las maldades que se pueden levantar en contra tuya. Te inquieta la oración, te inquieta leer la Biblia. ¿Y por qué no enseñarle Biblia? ¿Por qué no enseñarle sobre Jesucristo? No estamos hablando de religión, porque hay muchos jóvenes que están dentro de las iglesias, están perdidos. Hablándoles para que tengan una relación con Cristo. Que teman, que sepan que el Dios de la Biblia, Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Ya tenemos un camino trazado que Él trazó para nuestras vidas. Es un gran beneficio que tenemos nosotros hoy en día. Y tenemos no solamente eso, sino que tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos los ángeles que están a favor nuestro. Bendecimos el nombre del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Te voy a leer otro texto bíblico. Juan 16, de 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no le voy a poder enviar el Espíritu Santo de Dios de parte del Padre. Eso es lo que decía Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Y se menciona este texto bíblico, porque es importante con referente a esta parábola. Mira lo que dice. Y se fue, en el versículo 15, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase el cerdo. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Oye, volvió en sí. ¿Cómo que volvió en sí? Era como que ese joven estaba perdido mentalmente. Estaba perdido emocionalmente. Estaba perdido en su propio razonamiento. Porque tuvo que tocar fondo. Hasta que no tocó fondo, no se dio cuenta de, mira, y dice volviendo en sí. En otras palabras, tal parece como que el mismo Espíritu Santo de Dios, que posiblemente él todavía no lo conocía, pero ahí hubo algo que lo redarguyó ahí dentro de su interior y le dio lucidez en su mente y en su corazón para reconocer, mira, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, pereciendo aquí, alimentando cerdos. Así fuimos muchos de nosotros. Oye, y cuando Dios empieza, porque a veces la persona piensa como que ellos, no, pero es Dios que empieza a buscar a uno, Dios lo busca a uno. ¿Tú me comprendes? Y Dios te envía mensajes a través de circunstancias de tu vida, a través de sueños, a través de personas que te instruyen, que te hablan, que te dicen, que te hablan de la Biblia. Y Dios empieza a buscarte, a enderezar tus pasos, porque en el camino donde tú vas rumbo a la perdición. Y en este momento este joven, mira, empieza a reconocer, dice, volviendo en sí. En otras palabras, mira, es como si tuviese cegado y de repente se le abren los ojos. De repente, mira, oye, y reconoció esto, mira, y empieza a entender estas cosas, que él tenía abundancia de pan en casa de su padre. Y gloria a Dios por esto, porque en esta parábola él regresa. Pero hay otros jóvenes que han sido tan rebeldes, aún podrido en la droga, y es como que, mira, el enemigo no lo suelta, y la droga lo tiene tan atado, que ellos piensan que ellos por su propia fuerza se pueden levantar
del pozo cenagoso en donde se encuentran. Ninguna persona puede levantarse por sí sola del pozo cenagoso en donde se encuentra. Al menos que Dios lo ayude y le dé la presencia de su Santo Espíritu y le dé fortaleza interior interna para sacarlo de ese fondo. Hay personas que van a Alcohólicos Anónimos y han podido salir. Son lugares en donde las personas pueden ir y recibir cierta clase de ayuda mutua y empiezan a hablar de sus necesidades y todas esas cosas y se le da cierta clase de ayuda. Gloria a Dios por eso, porque hay centros de rehabilitación que pueden rehabilitar a las personas que están en la droga, y las personas que están en droga pueden poco a poco salir del mundo de la droga que los rodea y de esa necesidad. Pero no es nada fácil. Porque nosotros trabajábamos en Queens, en Corona Queens, muchas veces en el principio, para los 90, para eso del 2010 por ahí o 8, trabajábamos con los homeless. Tú los recogías, los llevabas a unos centros de rehabilitación y ellos empiezan a rehabilitarse y la persona está recibiendo su instrucción, pero luego volvía de nuevo. Volvía al mundo de la droga. En otras palabras, que el centro trata de ayudarlo. Muchos son disciplinados y pueden salir de la droga, pero otros no. Otros tocan el fondo tan profundo que terminan muertos con sobredosis. Otros en pleno invierno murieron. No me acuerdo, uno que se llamaba Samuel, que nosotros lo queríamos bastante a él. Y creo que era mexicano, pero lo cierto es que estaba perdidamente en el alcohol. Y en un invierno eso murió frisado, porque estaba no hubo quien lo pudiese recoger. Y murió frisado en un banco de esto, donde van las personas a sacar el dinero, un ATM de eso. Oye, qué triste, ¿te das cuenta? Eso hace que Dios le da a uno la oportunidad para tú retornar al hogar paterno, y uno tiene que reconocerlo. ¿Sabes una cosa? Porque uno a veces solo tú no vas a poder, necesita la ayuda de otra persona que te puedan ayudar en el proceso que tú estás pasando. Porque no solamente es que la persona que se mete en droga, tienen un vacío en su gran mayoría. Cada persona que están pasando por problemas y circunstancias emocionales, físicas, mentales, tienen un vacío en su corazón. Hay un vacío que solamente ese vacío lo puede llenar el Señor. Y no estamos diciendo esto como una varita mágica, porque tú puedes estar con el Señor todavía y todavía pasar por momentos en donde tú te sientes solo. Te puedes sentir todavía con momentos como que algo te falta, pero en realidad cuando ya tú tienes una relación con Dios, tú lees tu Biblia y tú oras, tienes una vida de oración, Dios te ayuda, Dios te levanta, Dios te liberta. ¿Te das cuenta? Y tiene una comunidad de tu fe que te ayuda, la comunidad de la iglesia que siempre está ahí presente para ayudar a uno, para orar por uno y ayudar a uno en sus momentos de necesidades. Pero este joven es un ejemplo tremendo de cómo la necesidad puede llegar a una persona, y la persona a veces, este joven pudo reconocerlo porque él volvió en sí. Pero hay otros que no vuelven en sí y lamentablemente terminan en la cárcel. Otros terminan en hospitales muertos por sobredosis. Y es por eso, ¿sabe una cosa? Es mejor decirle a ellos la verdad que tú alimentar su desobediencia y su rebeldía. Porque cuando tú alimentas la desobediencia y la rebeldía en el joven, porque tú no quieres que se vaya de la casa, porque tú no quieres que se ponga bravo contigo, entonces, ¿qué tú estás haciendo? Es mejor que le diga la verdad y obviamente sepa cómo presentarle la verdad para que la persona pueda recapacitar y volver en sí, que lo que está haciendo está equivocado y que va a terminar en un mundo de perdición. Bendecimos el nombre del Señor. Dijo él: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Te das cuenta? Dice: Padre, he pecado en contra de ti, he pecado en contra del cielo. Se arrepintió. Muchas personas no quieren arrepentirse. La idea es arrepentirse de que lo que estamos haciendo estamos mal. Miren lo que él dice.
he pecado en contra del cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como unos de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Oye, esto es una escena tremenda, esto es una película. ¿Te das cuenta? Una escena bien emocional, pues el padre estaba preocupado por su hijo, pues su hijo estaba, para él, su hijo estaba perdido. No sabe en dónde, no sabía dónde estaba. Oye, una preocupación tremenda. Un padre o una madre cuando pierde una hija y perdida o es missing, que no se sabe dónde está. Oye, eso es un infierno. Eso es un infierno en vida. Y este padre, obviamente, cuando él vio a su hijo que estaba perdido por tanto tiempo, que él ya lo había dado por muerto, de repente lo ve y ¿qué hace el padre? Sale corriendo y se encuentra con el hijo y lo abraza y lo besa. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace Dios para con nuestras vidas. Lamentablemente, no quiero entrar en esta polémica, en estos argumentos de doctrina, pero lamentablemente hay muchas iglesias que te hacen sentir a ti más como que tú eres un hijo del diablo que de Dios. El Señor le decía a los fariseos, ustedes corren cielo, tierra y mar para hacer un prosélito, y luego que lo hacen un prosélito, lo hacen más un hijo del diablo que de Dios. O sea, cuando Dios, tú te arrepientes, tú andas buscando a Dios, Dios corre hacia ti, Dios te abraza, Dios te besa, Dios quiere estar en una relación íntima contigo. ¿Te das cuenta? Nosotros somos los que, como este jovencito, andamos con una rebelión y no queremos nada con Dios. Pero Dios quiere tener una relación con nosotros y Dios quiere revelarse a tu vida. ¿Cómo Dios se te va a revelar a tu vida? Bueno, reconoce, vuelve en sí como volvió este joven. Volveré a la casa de mi padre. Y cuando retorna, Padre, ya no he pecado en contra de ti, he pecado en contra del cielo. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Bendecimos el nombre del Señor. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hubo fiesta. El joven pensaba que a lo mejor mi padre no me va a recibir. No me va a recibir. Pero su padre corrió hacia él, lo abrazó y le besó. Y dijo, mira, vestirle, ponle un anillo en sus dedos. En otra palabra, autoridad. ¿Qué es lo que Dios hace? Cuando tú retornas a Dios, Dios pone un anillo en tus dedos. El anillo en tus dedos son las arras del Espíritu. Podríamos decir que las arras del Espíritu es el anillo, es la autoridad. Cuando tú retornas a Dios, Dios te da autoridad, te da su autoridad. Este hijo mío, ahora él tiene autoridad de parte mía, porque Dios te pone un anillo, te viste de ropas de gala. Espiritualmente, tú andas con una vestimenta diferente, que es lo que el Padre hizo. Póngale un vestido nuevo y vamos a regocijarnos y vamos a hacer fiesta porque él estaba perdido, pero ahora es hallado. Oh, bendito sea el nombre del Señor, porque esto es lo que sucede. Dice la Biblia que los ángeles hacen fiesta en los cielos cuando un pecador viene a los caminos del Señor. Y Dios te pone, mira, te pone ese anillo de parte del Padre. Anteriormente los documentos, los romanos, para estos tiempos, ¿no? Ellos tomaban su anillo y cogían un documento y lo sellaban con el anillo para decretar que esta es una autoridad. Autoridad. Es un documento válido legalmente. Y hoy en día lo vemos cuando usan el sello para sellar los documentos. Para decretar que es un documento legal. Dios le pone un anillo. El padre le pone un anillo a su hijo para decir, este es mi hijo. Es para decretar que este hijo mío vuelve a su antigua autoridad. ¿Se dan cuenta? Él tiene ahora la autoridad de parte del Padre.
Él es mi hijo. Póngale ropas de gala y vamos a hacer fiesta. Aunque estuvo perdido, él no retornó. Y el padre lo puso como ponte ahí a empezar de cero, de abajo. No, retornó a su posición que tenía anteriormente juntamente con el Padre. La Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos al Señor, el Señor nos sienta en los cielos. Estamos sentados en sitios, en lugares de autoridad con el Señor. Esto es glorioso. Por eso es que hay que leer la Biblia y leerla completa, detenidamente, para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos revela a través de ella. Mira, un texto bíblico, aparte de esta, mira. Juan 3, 6 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este jovencito, por un tiempo amó más las tinieblas que la luz, porque él pensaba que estaba mejor con las tinieblas. Estaba mejor con las tinieblas. Dame mi herencia, voy a hacer lo que me da la gana, no voy a tener nadie que me diga a mí lo que yo tengo que hacer. Como hay muchas jovencitas también que son más rebeldes a veces que los mismos jóvenes. Dame mi herencia, yo voy a hacer lo que me da la gana, a mí nadie me puede corregir. Entonces amó más las tinieblas que la luz, hasta que volvió en sí. Me encanta bastante, me encanta mucho esta parte, ¿no? Dice, volvió en sí. En otras palabras, recapacitó, su mente empezó a renovarse. ¿Y quién hace esto? Esto lo hace Dios. Esto es lo que Dios hace con nuestras vidas. Nosotros volvemos en sí y empezamos a darnos cuenta, oye, pero si yo sigo haciendo esto, yo voy a terminar perdido. Si yo sigo haciendo esto que yo estoy haciendo, compartiendo con esta clase de amistades que yo tengo, que lo que están es vendiendo droga y están metiéndose droga todo el tiempo, ¿en qué yo voy a terminar? Voy a terminar como uno de ellos, quizás peor. ¿Te das cuenta? Pero tú recapacitas, vuelve en sí, entonces tú dices, bueno, yo creo que yo mejor me voy a recoger y voy a dejar de hacer estas cosas. Y entonces Dios empieza a restaurar tu vida y a renovarte. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, la idea es que cuando Dios te recoge y te trae a su regazo, entonces Dios empieza a iluminar tu entendimiento y tu sabiduría para que tú puedas ayudar a aquellos que están en la perdición y los traiga a los caminos de Dios. Porque esta es la idea. Ahora tenemos que testificar de su grandeza y de su amor para con nuestras vidas. Y es por eso que yo hago esto, por eso lo hacemos nosotros de este medio, para glorificar el nombre del Señor. Mira, las redes sociales están infiltradas de tantas falsas enseñanzas. Y de tanta, lamentablemente tenemos que decirlo, de un montón de porquería que la gente la comparten y así. Tú le mandas un video de porquería y ellos lo comparten de una vez. Y se hacen viral y están con esto. Porque, mira, la idea no es que uno se haga viral. La idea es que la persona que escuche el mensaje venga a reconciliarse para con Cristo y reciba bendición de parte del Padre Celestial. Dios es nuestro Padre. Dios es mi Padre Celestial. Yo no fui criado con un padre en el hogar paterno por causa del divorcio entre mi padre y mi madre desde la edad de 3 años. Pero eso no quiere decir que yo nunca tuve un Padre Celestial. Dios se convierte en nuestro Padre desde temprana edad. A veces las cosas suceden por X motivo o X razón. No es para acusar a nadie. Pues todo el mundo ha pasado por situaciones que lamentablemente no quiso que sucedieran, pero cosas sucedieron. Pero lo cierto es que Dios está siempre dispuesto ahí para que tú... Mira, hay personas que dicen, no, que el individuo se perdió o terminó en droga porque no tuvo una instrucción de parte del padre. Bueno, así importante que estén los dos para que los hijos sean instruidos. Pero hay hijos que son instruidos por ambos padres y terminan más perdidos que aquellos que no son instruidos por nadie. Entonces está en
en nuestros propios razonamientos y cómo nosotros empecemos nosotros mismos a asumir nuestra responsabilidad como individuos y como seres de una sociedad en la cual nosotros vivimos. Bendecimos el nombre del Señor. Mire, ahora una pared cerrada, una parábola tan larga, dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Bueno, nosotros podríamos entender esto, no podemos decir que no, porque mira, ven acá, yo todo el tiempo te he obedecido. Siempre he estado en el hogar trabajando y haciendo todo lo que tú me dices. Y sale este que ha perdido todo. Tú le diste su herencia, lo perdió todo. Fue y derrochó todo lo que tú le diste. Ahora retorna, y cuando retorna, tú en vez de disciplinarlo y darle su paliza, entonces tú vienes ahora y le pones un anillo. Es una fiesta. Es algo que tú no pensarías que un padre haría. Cualquiera de nosotros podría tomar la posición del hijo mayor y pensar esto y decir: pero ven acá, pero ¿qué pasó? Por lo menos hazlo sufrir un ratico y después vamos a hacer la fiesta, por lo menos a ver si verdaderamente la ha cambiado. Pero en esta parábola no podemos pensar que el Señor está equivocado. No, el Señor no está equivocado. Está presentando dos actitudes de dos personas. Y esta persona, este hijo mayor, podría representar a aquellas personas que están a veces dentro de la iglesia, que no rompen un plato, que andan perfectamente en propia obediencia y en moralidad. Y ellos piensan que bajo su propia justificación ya tienen el cielo ganado. Entonces llega uno de afuera que recién recibió a Cristo en su corazón, con hambre de Dios, y empieza a leer Biblia y empieza a testificar, y Dios lo usa poderosamente. Porque es así. O sea, nosotros no podemos tomar a veces el cielo por garantía. ¿Te das cuenta? Y las cosas que tenemos de parte de Dios, y todo se convierte en una religiosidad y en un mundo rutinario. No. El reino de los cielos es gozo, paz en el espíritu. No debe convertirse en una rutina. ¿Te das cuenta? O sea, y en una moralidad propia. O sea, Dios quiere que nosotros seamos buenos, obviamente, que obedezcamos sus mandamientos. Pero nosotros no somos justificados por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor está revelando. Que cuando una persona se arrepiente de parte de Dios, recibe el anillo, recibe justificación de parte de Cristo. Y la sangre de Cristo lo arropa con una vestidura de gala. Posiblemente nosotros no lo veamos así. Pero en el ámbito espiritual, cuando tú vienes a Cristo y el Señor te viste de su ropa real de gala y te da su sangre, los demonios saben quién está cubierto y quién no. ¿Se dan cuenta? Porque esto es una lucha espiritual que hay por las almas y por las vidas. Y nosotros tenemos que entender estas cosas. Gloria al Señor. Ya voy a ir cerrando para no ser muy extenso. Mira. Entonces el hijo se enojó, el mayor. No quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermano, dijo: tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo. Oye, cualquiera de nosotros puede enojarse así. No vamos a decir que no, no podemos decir que no. Podemos entender el enojo del hijo mayor en cierta forma. No podemos decir que no. Ahora, fíjense en esto. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Obviamente la fiesta está porque el hijo menor pudo haber retornado en un ataúd, como muchos de estos jóvenes que van a las guerras y cuando retornan a la casa no retornan como se fueron. Muchos retornan en ataúdes, ¿no? Regresan muertos. Otros regresan con un pie menos, un brazo menos. Van a la guerra y cuando retornan
Muchos, por la gracia de Dios, retornan vivos. Otros retornan con problemas mentales, con problemas emocionales. Porque no es nada fácil ir a la guerra. Ahora, en este caso no era una guerra, pero espiritualmente este hijo estaba perdido. El padre ya lo había dado, mira, no pienso que yo voy a volver a ver a mi hijo jamás. Mas sin embargo, el padre hace la fiesta porque está gozoso, está contento, porque su hijo estaba perdido y regresó con vida. Ahora este hermano mayor, mira, se puede entender su enojo en cierta forma, pero tú también podrías gozarte con el hecho de que tu hermano ha retornado también vivo y no estar con ese resentimiento y esos celos que no te van a edificar, que no te van a edificar. Es tener una cambio de perspectiva y reconocer todas estas cosas. Bendecimos el nombre del Señor. Así que esta es una hermosa parábola que el Señor nos presenta a nosotros aquí para entender cómo el Padre abraza a los perdidos. Cuando los perdidos retornan al lugar paterno y regresan a su vida espiritual, al Dios de la gloria, a leer su Biblia, a reconciliarse para con Cristo, a retornar a su fe, retornar a la iglesia, todas estas cosas. Bendecimos el nombre del Señor que el Padre tiene para con nuestras vidas. Entonces leemos nosotros también en el libro de Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que vinimos a Cristo, nuestro Redentor. Y yo espero que esta palabra te pueda dar a entender que mira, de que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios no está esperando que tú regreses para mutilarte y acusarte y todas estas cosas. Dios te está esperando que tú vengas con los brazos abiertos para que tú puedas recibir de parte de Él el regalo que Él tiene para tu vida. Y el regalo que Dios tiene para tu vida va a ser un regalo que no tiene valor terrenal. No tiene, si podríamos decirlo, valor terrenal en el sentido de que no hay algo que se pueda asimilar o ser igual al valor de lo que Dios te va a dar. Es el valor que tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios va a estar ahí, esa voz sutil de parte de Dios va a estar en tu interior. Y Él te va a instruir, te va a enseñar en las Escrituras. Él te va a traer socorro, te va a traer liberación, Él te va a traer sanidad. Todos estos beneficios que tenemos nosotros cuando venimos a los pies de nuestro Padre Celestial. Y tenemos que volver en sí. Tenemos que estar en un razonamiento. Mira, yo estaba mejor antes. Cuando yo le servía a Dios, yo estaba mejor. ¿Por qué no retornar a mi hogar paterno? En la casa de mi padre yo estaba mejor antes. Bendecimos, no, ¿por qué no retornar si tú estás perdida como jovencita o perdido como jovencito y estás perdido en el mundo de la droga? Retorna a tu hogar. Hay muchos que se van a contentar con tu retorno. Otros posiblemente tomarán la actitud del hijo mayor y empezarán a acusarte, a señalarte, pero eventualmente van a reconocer tu cambio y van a reconocer verdaderamente que Él me hacía falta. Oh, cuán gloriosa esta parábola. Mira, podemos hablar una eternidad sobre esta parábola. Pero gracias a Dios al Señor que en este Día de los Padres el Señor me ha inquietado a hablar sobre esta escritura. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, en los corazones de aquellos que han de escucharla en este día. En el nombre de Jesús, amén.